¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo aquí en la Escuela del PJ, un nuevo encuentro, una nueva charla. En este caso vamos a recibir, y le doy esta calurosa bienvenida a Juan Cobrel, que está aquí. Él es especialista en comunicación política. Juan, has trabajado en muchas campañas políticas que nos han influenciado, han sido muy cercanas en el tiempo, como por ejemplo la de Daniel Scioli y la de Alberto Fernández hace unos años nada más. Y en vísperas de una nueva campaña electoral, de una nueva elección en la República Argentina, ¿cómo se empieza a poner el ambiente en estos meses previos a un año electoral? Bueno, hay algo que cambió mucho en las últimas elecciones, en las últimas campañas. Antes las campañas se hablaba de campaña permanente, ¿no? Digamos que los candidatos se tenían que instalar con mucho tiempo de anticipación, la gente iba palpitando cómo venían las elecciones, y en el momento donde era la campaña ya la discusión respecto de cuáles eran las posiciones que se iban a adoptar estaban bastante, ya eran bastante conocidas en la opinión pública. Ahora, digamos, lo que se está dando en los últimos años es que todo se va pateando, ¿no? Las candidaturas emergen un poquito sobre la hora y como que en el momento donde arranca la campaña, la gente no parece estar demasiado interesada ya en el tema, presta muy poca atención. Algunos hablan de que ya no hay campañas electorales, que ya la gente ya no le presta atención a las campañas y nadie sabe muy bien para qué sirven, porque hay tanto desinterés a veces por la política, o hay tanta competencia de estímulos informativos de distinta índole, que la gente que no está particularmente interesada, tal vez ni se entera de lo que está pasando. Entonces ese es el desafío más importante a nivel profesional a la hora de entrar en esta situación. Bueno, ¿cómo hago para insertarme en una conversación en la cual lo que yo tengo para decir tal vez no esté todo el mundo esperando que lo diga? Pero hay algo que, independientemente de eso, que es en todo el mundo un fenómeno similar, en Argentina lo que estamos viendo es que desde el 2015 al 2019, en verdad del 2011 hasta el 2019, empezó a haber un proceso de polarización, ¿no? De la construcción de dos grandes polos, de dos grandes alternativas electorales que competían una contra la otra. En 2015, en la primera vuelta, entre Scioli y Macri, entre el primero y el segundo, sacaron 72% de los votos. En cambio, en 2019, entre Alberto Fernández y Macri, sacaron 88% de los votos. ¿Esto qué está diciendo? Esto está diciendo que, bueno, hay un fenómeno de polarización, de la gente se va agrupando y simplificando las alternativas. Y eso, que antes no era así o no parecía ser así, ahora muchas veces se da por sentado. Bueno, la gente va a votar en dos polos, pero tal vez esta elección sea diferente. Y ahí está la gran duda para quienes tienen que pensar y planificar sus campañas. ¿La gente va a volver a optar entre dos grandes polos, entre dos grandes partidos como lo hizo en las dos últimas elecciones? ¿O esta vez pueden aparecer terceras, cuartas fuerzas, o el sistema partidario puede volar por los aires y fragmentarse como fue en elecciones pasadas, tal vez como en 2003? Bueno, no lo sabemos. Y bueno, eso es lo que hay que estar atentos en estos días para imaginarse cómo va a ser la elección. ¿Esa polarización es regional? ¿Va más allá de Argentina? Es occidental, en verdad. Digamos, hay un fenómeno, obviamente va a depender del sistema político. Cuando son presidencialistas, entonces favorece, pero cuando son parlamentarios, bueno, se manifiesta de otras maneras en las elecciones. Ahora, de todas maneras, el fenómeno de polarización es un fenómeno global, es un fenómeno por lo menos occidental, que se ve en Europa, que se ve en Estados Unidos, que se ve en América Latina de una manera muy manifiesta. Por ejemplo, en estos días está haciendo la elección en Brasil. Históricamente Brasil era un país de multipartidarios, sin partidos a nivel federal que agruparan cerca del 50% de los votos. Hoy ya no es así. Hoy hay dos opciones claras, ¿no? Lula o Bolsonaro, Bolsonaro o Lula. Y también en la elección pasada se empezaba a dar ese fenómeno. Bueno, que el fenómeno existe y que está en todas partes es indudable. Lo que nadie sabe es si va a durar, ¿no? Bueno, eso es lo que hay que estar muy atentos. Bien. En tus trabajos anteriores, en las dos campañas mencionadas, 2015 y 2019, ¿pudiste notar diferencias entre una y otra en cuanto a la realización de la campaña? Me tocó hacer dos campañas de un mismo partido, pero con candidatos diferentes.
en contextos obviamente diferentes, en un caso siendo oficialismo, en otro caso ser oposición, contra el mismo rival y con resultados distintos. En una me tocó formar parte del equipo perdedor, en la siguiente, por suerte, me pude sacar el gusto y formar parte del equipo ganador. Y cuando tengo que evaluar en cuanto a nivel profesional cuál es la diferencia entre una y la otra campaña, yo debo decir que las técnicas que se emplearon fueron similares, los equipos tenían niveles de profesionalismo bastante semejantes. ¿Y qué era lo diferente? Lo diferente es que la organización política que sostuvo la campaña, la coordinación política, fue mucho mayor en 2019 que en 2015. ¿Y a qué voy con esto? Que hay que tener campañas profesionales, hay que tener especialistas que sean capaces de planificar estrategias y ejecutarlas, pero fundamentalmente no hay que olvidarse que estamos hablando de procesos políticos y que lo que manda ahí es la política. Cuando la política anda bien, es mucho más fácil que las cosas salgan bien. Cuando la política está desordenada, la comunicación no va a ordenar lo que la política no ordenó. No haces futurología, pero el 2023, como decíamos hace un rato, está ahí. ¿Crees que este 2023 puede llegar también a tener una vuelta de rosca más allá de la polarización, ¿no? En cuanto a las herramientas, en cuanto a lo que ha sucedido en el medio, una pandemia, por ejemplo? ¿Cómo ves las elecciones 2023? Hay que repasar lo que viene pasando en América Latina post pandemia. Bueno, a los oficialismos les está costando mucho ganar elecciones nacionales, muchísimo. Y eso es un gran desafío para el gobierno. Hay un predictor del voto, que en verdad no es un predictor, una correlación con el voto en la Argentina que se viene cumpliendo desde 1983 hasta acá, que es el índice de pobreza. Cuando la pobreza crece, el oficialismo pierde. Cuando la pobreza baja, el oficialismo relige o gana o continúa. Eso se viene cumpliendo elección tras elección. No significa que se va a cumplir el año que viene, pero es un indicador que muestra que el gobierno está ahí, ¿no? Pues bajó un poco desde el 2019 la pobreza, pero le falta bajar un poquito más para llegar a cumplir con esa variable. Más allá de eso, a nivel discursivo y a nivel comunicación, lo que se ve es no solamente polarización, sino además una radicalización en los discursos, ¿no? Cuando hay una radicalización son discursos más identitarios, más beligerantes, más agresivos, más violentos, y lamentablemente esos discursos son los que más pregnancia están teniendo y más atención generan. Entonces, ¿habrá polarización? No lo sabemos. Lo que sí se ve es que los candidatos que se muestran más agresivos con el polo opuesto son los que tienen, en este momento por lo menos, más intención de voto, más condiciones para llegar a sacar un resultado más competitivo. Vos me dirás, Juan, si los hechos y la información son cosas distintas, pero la pregunta es la siguiente. ¿Se olvidan rápido los hechos o las informaciones que hacen que quizás los votos puedan llegar a cambiar o puedan llegar a inclinarse? Digo, ¿es más efímero el estímulo sobre el votante? Sin lugar a dudas. No le pasa a la política, le pasa a todo, ¿no? Digamos, los contenidos duran poco. Estamos en la era del reel. ¿Cómo haces cómo mantenés la memoria sobre un contenido cuando la gente está haciendo slide con el pulgar, viendo millones de contenidos cada segundo? Se olvida de todo. Le pasa a todas le pasa en la publicidad comercial. Uno ve una serie en Netflix y se le olvidó la semana siguiente si la vio o no. Digamos, hay música, hay mucho problema la música. Es muy difícil intervenir en la comunicación así. Digamos, lo que hay que entender es que lo que se sostiene son narrativas de largo plazo, ¿no? Digamos, es que lo que yo diga hoy lo pueda decir de otra manera o una manera similar mañana, y lo puedas decir vos si sos un partidario mío y que se entienda lo mío que estoy diciendo yo. O sea, tengo que ser capaz de crear mensajes que se puedan manifestar de una manera, obviamente, desde múltiples plataformas, de maneras muy diversas, pero que traccionen hacia el mismo lugar. Bueno, es un desafío bastante complejo. Cuando en el pasado contábamos campañas, generalmente se mostraba un spot, ¿no? Digamos, probablemente, si uno le dice, hablen de la campaña de la Rúa en el 99, dicen que soy aburrido. Bueno, eso fue un spot publicitario. Ahora, yo pregunto, ¿cuál fue el spot publicitario más conocido de Macri en el 2015? O el de
Alberto Fernández en el 2019. Bueno, ahí cuesta más. ¿Por qué? Porque los creativos son peores, trabajan, pero no, son más holgazanes y ya no se les ocurren buenas ideas. No, siguen siendo profesionales muy talentosos. Solamente que hoy el espacio público tiene demasiada información circulando, así que es casi imposible quedarse con la atención de una persona durante el tiempo que necesita. A la hora de aconsejarle o quizás analizar un espacio como el de la provincia de San Luis, 500.000 habitantes, características políticas muy marcadas a lo largo de estos últimos años. ¿Cómo le hablarías al militante y al dirigente también, y a las dirigentes de los espacios políticos, en este caso del PJ, de cara a las próximas elecciones, en este contexto, en el panorama que tenemos aquí en San Luis? Así como hay mucha polarización, también hay mucha fluctuación y el voto está siendo muy líquido. Y la manera de intervenir es escuchando mucho lo que está hablando la gente y ser capaces de ser relevante con lo que vos dices. Un gran problema de la política suele ser que se queda hablando de cosas a las que la gente ni siquiera le interesa. Y eso puede generar dos efectos. Por un lado, desinterés, ¿no? Que ese sería el menos peligroso. O por el otro, bronca, pues yo tengo mis problemas y vos me hablás de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con mis problemas cuando vos estás ahí para resolvérmelos. Entonces, la recomendación que yo haría es investigar mucho el electorado, no dar por sentado que los comportamientos electorales del pasado se van a repetir en esta elección, porque en todo el mundo estamos viendo cómo hay flujos de un lado para el otro y que las ideologías logran traspasar las fronteras partidarias, y eso lleva a grandes sorpresas. Y para evitar las sorpresas, la mejor manera es estudiar y es investigar. Hay herramientas de investigación de opinión pública, a nivel cuantitativo, a nivel cualitativo, escucha de redes sociales, muchísimos métodos de investigación para tratar de indagar por dónde viene el pensamiento del votante. Juan, lo que antes era ganar la calle o estar en la calle para la militancia, recorrer, caminar, patear, hoy es estar presente en las redes sociales, ¿o son dos cosas totalmente distintas y necesarias ambas? Son necesarias ambas y son absolutamente complementarias. Vos no sos una persona diferente en tu Instagram y en tu vida personal, digamos. O sea, somos la misma persona. En la política también se discute en todos lados. Uno discute tal vez a través de WhatsApp con un familiar, puede compartir una cuestión en red social y después tiene una conversación con sus amigos después de jugar al fútbol. Digamos, todo eso es política, todo eso es discusión política y debate político. Por eso, y conectado a la pregunta que me hacías, en la pregunta anterior que me hacías, digo, ese es el otro aspecto a tener en cuenta. ¿Cómo se lucha? ¿Cuál es la principal arma que pueden tener los partidos políticos frente a este desinterés sobre la publicidad política, sobre la información que el político le vuelca a través de un spot, o a través de un afiche, o a través de un volante, o a través de una entrevista televisiva? Bueno, es tener una masa de gente que esté dispuesta a multiplicar tu mensaje en lugar tuyo. Entonces, apostar a la política, a la movilización de carne y hueso, ya sea a través de carne y hueso, con una pantalla de por medio, o a carne y hueso en la calle. Digamos, hace falta movilizar. Los partidos tienen que ser capaces de movilizar. Para movilizar, uno tiene que ser capaz de representar las expectativas de gente, ¿no? Y de sintetizar lo que la gente cree, sintetizar sus valores y proponerles un camino en el que la gente pueda confiar. Juan, muchas gracias por esta visita. Juan Courel pasó por la escuela del PJ y espero que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.